Bueno, ¿qué tal? Un saludito para todos. Recuerden que este hace parte de nuestro tutorial de, pues, un poco de temas de moda para diseñadores gráficos. Entonces, rápidamente vamos a hacer algo de contexto, ¿cierto? Desde aquí, casi que hasta aquí, hablamos de la importancia de la moda en relación a la cultura, como algo muy personal, muy íntimo, que va desde lo banal hasta el cine, lo tecnológico y lo íntimo, como las novelas. Hablamos rápidamente sobre cómo se crea y se diseña la moda, ¿no? Como ustedes ya tienen una base que es ese ejercicio de organización visual del mood board, sus mercedes, y que al mismo tiempo, si empezamos a entender que en la moda, así como en el papel, existe una forma y una función, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, componer de cierta manera ciertos objetos dentro del mundo del diseño gráfico. Tengo limitaciones a la hora, retículas a la hora de crear mis tipografías y tienen que seguir cierta matemática. Lo mismo pasa con el cuerpo de las personas. Y discutíamos que si bien investigar puede llegar a significar un trabajo de 3, 4, 5 años pensando en el conflicto armado, investigar también sus mercedes parte de los objetos del contexto y en ese sentido de la misma historia y de la cultura, entendiendo y pensando sobre materiales. Todo esto para qué o por qué o de qué o bueno, qué onda o bueno, ahí sí dejémoslo como mucho más amplio, ¿cierto? Y eso es Mercedes porque tenemos que contemplar que hay cuatro principios que hay que considerar a la hora de analizar o crear moda: el color, la línea, la silueta y la forma y la textura. Entonces recuerden: línea, color, silueta, forma y textura. Si ustedes entienden eso, pueden hacer lo que sea en esta disciplina. Y entrábamos, ¿cierto?, a decir que si bien como la moda es un reflejo del tiempo y un acontecimiento sociológico, hay dos categorías de creación que vamos a trabajar. Uy, me salió una señal ahí rara. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Recuerden que hasta aquí yo les he explicado cuáles son esas dos categorías de creación, cómo yo puedo tomar, digamos, un dibujo plano y sobre ese dibujo plano empezar sus mercedes, pues mi propio proceso de creación y desarrollo, o sea, empezar a crear, empezar a hacer. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, sí me parece súper importante. Ahora bien, ¿dónde estará esto? Ah, ya aquí está. Perdón, no me aparecía la cosita para parar o no el video. Entonces, retomemos. Cuando yo les pedí a ustedes aquí, vamos a mover esto un momentico, 8 propuestas de diseño, delantero y espalda, tal vez usted se quedó preguntando, bueno, ¿y cómo voy a hacer esas 8 propuestas? Entonces, en este tutorial, aparte de hacer ese repaso, y te voy a explicar rápidamente cómo se podrían ver, cómo yo utilizo esto con estudiantes de primer semestre para que ellos creen a través de imágenes y cómo usted, si es un gráfico, si ya sabe ilustrar y si hizo el ejercicio de desarrollo de dibujo plano, en Illustrator, sus merced, pues le quedará muchísimo más sencillo. Y por último, pues recuerden, están nuestros 3 pósters individuales. Uno que ustedes seguramente ya habrán tenido que hacer en clase. Si no, pueden escribirme por interno y también se los envío, que es el de Nicolás, el de una invitación de bodas. Otro, que es el que yo les voy a enseñar a hacer. Y un último, ¿cierto?, que van a ser parte de su desarrollo parcial en su ejercicio como grupo. Recuerden que estas 8 propuestas son grupales, estos 3 ejercicios son individuales. ¿Listo? Entonces regálenme un momento y ya vuelvo con ustedes. Vamos a hacer efecto de YouTube. Y entonces, miren, pa, volvemos a quitar acá directamente, ¿cierto? Para hacer el efecto. Entonces, sí, ahí lo quitamos, lo ponemos, lo volvemos a hacer. Entonces, listo, continuamos con nuestra grabación. Fíjense algunas referencias de lo que les contaba. Perdón, estudiantes, si están viendo esto y muestro su trabajo, pero cuando uno está en primer semestre y no sabe cómo crear, o sea, no sabe cómo dibujar moda, cómo hacer y demás, lo más sencillo en ese caso es trabajar bases de dibujo plano que luego a través de imágenes y con obviamente una señalética muy sencilla uno logra ajustar y modificar, ¿cierto? Entonces, solamente un ejemplo de muchas otras formas. Fíjense cómo, retomando esos 4 principios de los que hablábamos, ¿no? La silueta y la forma, si lo recuerdan, sus mercedes, la línea, la textura y el color. Entonces yo busco, ¿verdad?, un dibujo plano y empiezo a directamente a través de esta línea, es decir, quiero hacer este tipo de modificación en la textura, me imagino el color así, la silueta así o así, no así. En el caso de ustedes, como ustedes sí saben ilustrar, pues el ejercicio es distinto, ¿no? O sea, el ejercicio consta y deberá ser, eh, pues básicamente que ustedes tomen cualquiera de las ilustraciones plano que encuentren en la web, el moodboard, como les expliqué en el video anterior, y remixen. Solo que pues ustedes, si quieren iniciar haciendo como estas acotaciones para ver qué cambios quieren hacer y luego hacer el dibujo plano, pues ese es el objetivo. Pero recuerden que ustedes sí tienen que hacerlo delantero y espalda, compañeros, ¿listo? Entonces, ya que les mostré esto, vamos a volver a hacer un rápido efecto así, cha, 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 para explicarles qué, explicarles ahora sí, espero yo, que con esta claridad, cómo se debe construir la propuesta de póster, uno de los primeros pósters que ustedes tienen que hacer. Recuerden, como les comenté ahorita,
Este ejercicio que hará a través de imágenes, yo lo utilizo con estudiantes de diseño de modas, pero ustedes, diseñadores gráficos, pueden crear, porque miren estos planos, pueden hacer planos muchísimo mejores, muchísimo más potentes, y al final, fíjense que a través de no solo las imágenes, sino ya de redibujar ese plano, con costuras, detalles y demás, pues construir su propia propuesta. ¿Listo? Entonces, trompapá. Entonces, creo que cada vez lo hago peor, pero listo. Entonces vamos a arrancar. Algo como lo que ustedes están viendo aquí es cómo se debería ver su ejercicio de este tutorial. Entonces es un póster minimalista, tiene principios muy sencillos y básicos de reticulación, activando mis reglas, la cuadrícula, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿listo? Entonces voy a empezar por darle arriba donde dice archivo, edición, objeto, texto, así como toda esa parte superior. Voy a darle donde dice archivo y fíjense que aquí me aparece la opción del nuevo documento. En este caso pues yo lo voy a dejar en una 4, lo voy a dejar, yo siempre prefiero en centímetros como una medida aquí. Si usted está en Estados Unidos y lo hacen pulgadas o bueno hay otros países que lo hacen así, hágale, no hay ningún problema. El caso es que sea una 4, que es un tamaño como de hoja carta. Una 4 o un tamaño carta. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí me abrió. ¿Qué es lo primero que yo voy a empezar a hacer? Voy a tener en cuenta siempre, ¿verdad?, dónde se ubica todo, dónde está todo. Entonces recuerden, tengo mi mesa de trabajo, barra herramientas y aquí pues mucha información. Ya encontré aquí mis capas, por ejemplo. Entonces voy a hacer, esto está más abajito, mírenlo. Esto está ahí como medio mezclado, por allá está de texto. La vamos a dejar por aquí porque yo creo que todavía no la vamos a utilizar. Y fíjense que aquí tengo, vamos a hacer varias nuevas capitas. Entonces yo trato de ser organizado con estas cosas, pero pues recuerde que su merced, usted es el dueño de su mundo y de su realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a empezar rápidamente a cambiar los nombres y fíjense, a agregar de una vez un rectángulo, tratando de cuidar, ¿verdad?, que las separaciones, tanto a los costados como arriba y abajo, sean pues las mismas. No quiero decir ahora que me quedo pues perfecto, pero tampoco está tan mal. Y voy a tratar de seleccionar, ¿verdad?, un color de base sobre los azules hacia el gris, porque para este ejercicio ustedes se dieron cuenta, estuve medio mezclando, ¿verdad?, como entre el gris, ¿cierto? Y como el rojo, el azul, el morado, entonces como lo quiero en contraste, pues esa va a ser la selección de color que quiero tener presente, ¿no? Entonces fíjense, me queda un poquitico más clarito. Entonces puedo simplemente dando doble clic acercarme, ¿verdad?, a mi paleta, en mi círculo cromático y aquí lo tengo. Entonces, pues bueno, este realmente es el que terminó siendo el de fondo. El segundo vamos a decir forma geométrica y texto 1 y texto 2. ¿Listo? Entonces voy a empezar a hacer unos círculos. Fíjense que es muy sencillo utilizar la herramienta elipse. Entonces, si yo sostengo Shift, como siempre, puedo empezar a hacerlos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a quitarle el contorno y sus mercedes, pues vamos a empezar a jugar con el tema de color. Entonces, algo que yo no sé si les dije, pero que igual ustedes pueden consultar, es van arriba, archivo, hay una opción que dice ajustar, modo del documento CMYK o RGB. Entonces, en este caso yo lo estoy haciendo para digital, voy a dejarlo en RGB para que ese color me quede ahí bien marcado, sus mercedes. Entonces vamos a seguir aumentando. Entonces, fíjense que lo que yo estoy haciendo es dejando sobre ese fondo gris una pieza que tenga mucho color o que digamos que logre contrastar bien, ¿verdad? No quiero chichipateces, comando C, comando V y de pronto voy a ir jugando, ¿verdad?, con los tamaños. Vamos a centrarlo un poquitico más, por aquí y comando C, comando V acá. Entonces este podríamos dejarlo un poquitico medio, este podemos dejarlo más grande, este vamos a dejarlo pequeño. Entonces, fíjense que va a tratar de hacer como una especie, si ven cómo está ese, va a tratar de hacer como una forma así. Entonces, segundo, vamos a bloquear acá esta capa. Porque estoy haciendo esta S y vamos a hacer una cosa. Entonces, fíjense, voy a buscar la línea, el centro. Listo. Entonces, ¿qué más podría hacer yo? Sus mercedes, por organizar mi mesa de trabajo. Podría darle directamente varias opciones. Por ejemplo, si yo doy aquí en ver, fíjense que tengo mostrar cuadrícula. A mí siempre me gusta la cuadrícula, la amo con todo mi corazón. Además que
pues le ayuda a uno en muchísimos temitas, ¿sí? Si uno quiere, por ejemplo, fíjense aquí activo, desactivo, si uno quiere empezar a cuadrar mucho mejor los objetos dentro del espacio, o incluso si uno mismo da a ver, y acá le da opción, sus mercedes, como esta de ajustar a cuadrícula. Cada vez que yo, por ejemplo, cuando haga cuadrícula y le ajustar a cuadrícula, haga un objeto, fíjense que lo que va a hacer es, ¿si ven cómo está siguiendo cada uno de los punticos? Él lo que hace es se ajusta a la cuadrícula. Esto sirve mucho, por ejemplo, cuando uno está diagramando y si quiere organizar objetos y que se vea simétrico o poder componer si uno no tiene como muchas bases y demás. ¿Cierto? Puede uno también, sus mercedes, darle aquí donde dice reglas y mostrar reglas y empezar a hacer puntos donde ustedes digan, bueno, como ya tengo acá mi cuadrícula, esta va a ser la límite de la parte de arriba que son 1, 2, 3 y 4 y también lo mismo abajo va a contar 2, 3, 4, ¿cierto? Y a que a empezar a hacer mis propias separaciones. Lo puedo hacer tanto en el superior como aquí, ¿verdad? Y empezar hasta incluso ubicar dónde está el punto del centro. Bueno, uno puede jugar, insisto nuevamente, con estos valores. Yo lo hago muchísimo para los sangrados, como les decía, como para ajustar al menos eso dentro de las mesas de trabajo. Entonces voy aquí a hacer nuevamente efecto YouTube, turun, tun, tun, y yo quiero que ustedes, o bueno, no mentiras, bueno, voy a cambiar los colores, voy a agregar un poquitico de texto, pero fíjense que lo que yo voy a hacer es voy a utilizar estos rectángulos aquí como para poder organizar y determinar más o menos en qué región yo voy a querer que se ubiquen los objetos. Se llama diagramar. Yo empiezo a utilizar formas geométricas para decir, bueno, tengo este objeto aquí, tengo estos dos bloques rectangulares de texto, voy a empezar a ajustar así, así, hago mis, sí, mis vueltas y mis medidas, ¿cierto? Entonces, compañeros, pues ya volvemos. Bueno, no sé, hay como un error en la Matrix. Entonces, miren, ¿qué empecé a hacer yo ya? Empecé directamente a ajustar. Vamos aquí a volver a aparecer PIM. Fíjense, tengo las formas que he venido creando. Ya empecé a organizar en tipografía. Como esto vamos a hacer un póster de un show de moda, fashion show. Utilizando la herramienta Círculo y Fusión hice esta formita, 14 de diciembre, código, experiencia VIP 10 pm y utilizando círculos repetí también como para decorar. Entonces yo voy a jugar entre las gamas del azul y como esta especie de morado. Entonces en ese sentido fíjense que pues por eso es que tengo los colores que tengo y los que he venido utilizando. Entonces voy a darle aquí y vamos nuevamente a darle aquí sobre el azul. Si yo quisiera y dijera, bueno, de pronto me convence, no me convence, está bien, digamos que no me convence. Vamos a cambiar este color y vamos a irnos como en la referencia abajo, como hacia un tono un poquitico más moradiño, ¿no les parece? Que yo creo que se ve bastante bien. Y incluso podría uno empezar a ajustar. Fíjense que en el anterior póster pues yo tenía como unos valores, ¿no? Uno puede empezar a ajustar directamente los valores de este. Entonces, como yo ya tengo esta otra referencia que miren que azul, morado, azul, morado. Entonces está invertido, ¿no? Está en este sentido rosado, azul, rosado, morado. Entonces, fíjense que podría yo intentar entonces hacer esto. Vengo aquí nuevamente con cuentagotas ajusto. Que entonces tendría que irme otra vez al azul. Fíjense que he hecho eso, sí podría ya, como fíjense que tengo bloqueado todas mis capas, voy a seleccionar mi objeto, ¿cierto? Y aquí voy a utilizar la herramienta Blend. Entonces voy a sostener comando, perdón, Option, doy clic, me dice suavizar color, le voy a dar OK, entonces darle clic aquí hasta aquí, que necesito su merced, fíjense, clic aquí hasta aquí, luego clic aquí hasta allá y luego clic aquí hasta arriba. Entonces una vez hecho eso, que fue como una herramienta que uno también lo puede hacer dándole arriba opción y donde dice blend, fíjense que yo ya tengo mi forma, entonces voy a hacer un rápido cambio así, pum pum, porque fíjense que lo único que yo hice fue aplicar este efecto con estas formas. Si yo voy aquí en mi herramienta de selección, puedo obviamente jugar si yo quisiera que se viera más grande o que se corriera una parte del efecto o que de pronto resaltara mucho más hacia arriba uno y jugar de pronto con esos valores y esos elementos, pues lo puedo hacer. Puedo empezar a mover y ajustar, ¿cierto? Sin embargo, fíjense entonces lo sencillo. ¿Cuál es el objetivo? Buscar una base tipográfica o dos bases tipográficas. Para esto, ¿qué hice yo? Pues utilicé la herramienta rectángulo de aquí y hice simplemente un rectángulo para ayudar a separar el espacio. ¿Qué hice también? Fashion Show, fíjense, tipografía Bebas regular. Esto utilicé un Arial Black, o sea, traté de utilizar una fuente de títulos que estuvieran cajas altas, mayúsculas, y estas, digamos, bajitas para dar información. Para este 14 de diciembre hice el 14, luego le di doble clic aquí y le ajusté un tonito más abajo, ¿verdad? Para que contrastara con mi gris.
Entonces, el ejercicio que ustedes van a tener que hacer es eso. Ustedes ya saben utilizar el kerning, como yo hice en esta separación para ajustar las letras. Ya saben hacer esto, ¿cierto? Entonces van a hacerme una propuesta de póster pensado para lo que sería su desfile de moda con la información que está en la otra presentación. Ya vuelvo.